Entonces, bienvenidos todos y me complace presentar a Juan Gabriel, uno de nuestros colegas de la matemática, investigador del CIMPA. Juan Gabriel tiene una historia interesante, empezó estudiando enseñanza ya en la UNED, se graduó en el año 2004, en el 2010 se graduó con nosotros en matemática. Mientras estudiaba matemática ya era profe con nosotros, ya lo conocimos como profesor, se hizo famoso desde entonces. Eh, y se graduó en el 2010, en el 2015 se graduó de doctorado en NYU y luego regresa al país y después hace un postdoctorado en la República Checa en los años 2016-2017. Mira, sí, ya estoy grabando yo también. Sí. Este, Juan Gabriel trabaja básicamente en análisis numérico y en computación científica, principalmente con todo lo que está relacionado con la resolución numérica de ecuaciones diferenciales. Y bueno, otro aspecto particular de Juan Gabriel es que ayer lo nombramos, bueno, lo nominamos para remitir su nombre a la dirección de la escuela para que ejerza como director del Departamento de Matemática Pura a partir del 1 de enero. Entonces, eh, de paso, felicidades. Y bueno, los dejo con Juan Gabriel, con la charla de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Santiago, por la introducción, por el espacio y gracias a todos los que están acá presentes. Y, hoy vamos a hablar de este tema que siento yo tiene bastante aplicación en la vida real y no voy a ser muy teórico en cuanto a teoremas y resultados, sino va a ser más descriptivo un poquito de la historia, de qué se puede usar, cuál es la implementación, digamos, que revolucionó el uso de esta descomposición y pues terminaré con algunas ideas que pueden utilizarse en la investigación actual que tengo. Aquí, a modo de inicio, ¿verdad? Esta foto no es que se tomó mal, precisamente ahorita hablaremos de aproximaciones de bajo rango, y pues esto simplemente es una aproximación de bajo rango de una foto del edificio de la Escuela de Matemática. Bueno, originalmente la presentación estaba planeada para hacerla desde una tableta, por problemas técnicos la estoy haciendo desde la compu, entonces tal vez si ocupo hacer alguna anotación, espero que no me vaya tan mal por acá. Entonces, a modo de introducción, creo que, espero, ¿verdad? La charla va dirigida bastante a un nivel introductorio. Entonces, creo yo que es bueno ponerlo en contexto, ¿verdad? Con otros métodos que de alguna forma tienen una idea similar y de nuevo, muy en el fondo, buscan hacer algo parecido. Entonces, creo yo que en la primera clase de álgebra lineal se le enseña a uno el método de eliminación gaussiana, en donde uno tiene una matriz A, ¿verdad? En este caso, como una matriz 3×3, uno puede hacer operaciones por fila, y la idea es llegar a alguna forma de una matriz triangular superior. ¿Okay? Y digamos que esto es como una aplicación, perdón, es un método directo para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Eso es lo que uno le enseña. Entonces, cuando uno tenga una triangular superior, pues despejo hacia atrás y muy bonito encuentro la solución del sistema. Eso, equivalentemente, uno lo puede escribir como la acción de una matriz a la izquierda, ¿verdad? Yo puedo escribir esta matriz L1, que corresponde a esta matriz triangular inferior, y al realizar el producto de matrices, pues yo obtengo el mismo resultado. ¿Sí? Y esta matriz L1 tiene unos en la diagonal, y básicamente los términos que aparecen debajo de la diagonal son los multiplicadores. Por ejemplo, esta segunda fila, lo que me dice es, ok, estoy agarrando un tercio de la primera fila y se la estoy sumando a la fila 2. Y eso genera la fila que obtengo en esta matriz U. Y lo mismo en la tercera fila. ¿Okay? Entonces, eso escrito en ecuaciones, ¿verdad? Cuando yo pienso cuál es la inversa de esta matriz L1, pues la inversa de esta matriz que escribí antes es simplemente cambiar el signo a las entradas que tengo por debajo de la diagonal. De hecho, es un teorema que se puede demostrar bastante sencillo. Esta matriz, todas estas operaciones fila que uno hace en eliminación gaussiana, puedo, en este caso, ahora presento solo una, pero puedo tener una secuencia de n-1 operadores L1 hasta Ln-1 que hacen que el resultado sea una matriz triangular superior. Como son invertibles, entonces yo puedo escribir a mi matriz A de la forma L por U, donde L es triangular inferior y U es triangular superior. ¿Okay? Entonces eso es lo que uno llama como una factorización de la matriz, y en este caso, la factorización LU. Hay más posibilidades, ¿verdad? Claramente, porque uno en general puede permutar filas, o podría pensar en permutar columnas,
y eso lleva a diferentes permutaciones. En este caso, esta matriz P, lo que tiene, digamos, es la información de las filas que debo permutar, según alguna regla. Lo natural es usar pivoteo parcial, con tal de tener las mayores entradas en la diagonal, eso por temas de estabilidad numérica, pero ahorita no voy a hacer mucho énfasis en eso. Y uno también podría pensar en permutar columnas. ¿Okay? Entonces, eso es una factorización de nuevo muy particular. Y la descomposición en valores singulares, pues es, digamos que análogo en el sentido de que yo voy a buscar factorizar la matriz como producto de otros operadores. ¿Okay? Este de aquí era un video que, como estoy reproduciendo el PDF desde la compu, no se ve. Pero voy a ponerlo en contexto y tal vez ahorita al final pongo el video para no hacer mucha interrupción. Esencialmente es un puente, el puente de Tacoma Narrows, si no me equivoco, eh, que se cayó, tuvo una falla estructural en 1940 y se cayó. Y es tomado de un video, para ponerlo en perspectiva histórica, un video que se realizó en 1976 del Laboratorio Nacional de los Álamos en Estados Unidos. Y ponen como título, tal vez al final va a tener más sentido, ponen como título descomposición en valores singulares, ¿okay? Justo con lo que estamos hablando ahorita. Y eso fue como una manera de promover el uso, bueno, primero la implementación y el uso en su momento, ¿verdad? De los algoritmos que estaba desarrollando este laboratorio. Y dato curioso, asumo que simplemente fue propaganda amarillista, ¿verdad? Porque incluso la misma persona que hizo el guión admite, ¿verdad?, que la descomposición en valores singulares no tiene nada que ver con las vibraciones en los puentes. Pero, pero bueno, dato curioso. Entonces, ¿qué es descomposición en valores singulares? Esta es la definición, así de simple. Toda matriz, en este caso lo escribo sobre los R's, en los números reales, pero esto, ¿verdad?, es análogo para matrices complejas. Toda matriz rectangular M por N admite una factorización de la forma U por S por V transpuesta, donde U y V son matrices ortogonales en los espacios correspondientes, M y N, y S es una matriz diagonal, y más que eso, las entradas de la diagonal, que uno usualmente denota como sigma I, son números reales no negativos y se ordenan de forma decreciente. ¿Verdad? Tengo el sigma 1, que es el mayor valor singular, y luego los voy enumerando de forma decreciente. Y, bueno, sí, básicamente esa es la definición. Y, una manera más gráfica de verlo es esto de acá, ¿verdad? Tengo mi matriz A, tengo una matriz, en este caso estoy poniendo que M es mayor o igual que N, entonces tengo más filas que columnas, pues entonces tengo una matriz U cuadrada, que es unitaria, ortogonal, ¿verdad? Si estamos en los reales, por la matriz diagonal de valores singulares y la matriz V, que a estas matrices U y V, a las columnas, se les llaman vectores singulares izquierdos y derechos. ¿Okay? Y bueno, sí, eso es esencialmente lo que había dicho antes. Y aquí, tal vez para ponerlo en contexto con esto que acabo de decir, que hay valores singulares izquierdos y derechos, ¿verdad? Para los que ya llevaron álgebra, hay todo un estudio, ¿verdad?, de la diagonalización de matrices, de operadores en general. Pero uno dice que una matriz es diagonalizable si existe una matriz P invertible que cumple esta relación de acá. ¿Okay? Que si se fijan, es de alguna manera, cuando hablamos de descomposición en valores singulares, estamos de alguna forma generalizando esto, porque aquí tenemos la restricción de que la matriz a la izquierda y a la derecha, pues son la misma. ¿Okay? Si uno tiene además que A es simétrica, uno sabe que es inversa y se puede escoger ortogonal, o sea que A la puedo escribir como P por D por P transpuesta, ¿verdad? Donde D es esta matriz diagonal de valores propios y P tiene los vectores propios asociados. Entonces, la descomposición, bueno, y esto aplica, ¿verdad?, para matrices cuadradas. Entonces, de alguna forma, la descomposición de valores singulares viene a generalizar eso y a pensar en tener la acción de dos bases, una que actúa por la izquierda y otra que actúa por la derecha. También uno puede hablar de una forma más reducida, porque a nivel práctico, digamos que los valores singulares que son cero, pues realmente no interesan. Y más adelante, cuando hable de las aproximaciones, eso tal vez tenga un poco más de sentido. Pero entonces uno puede expresar la matriz A, que tenemos originalmente, como las columnas de U, que corresponden a los valores singulares estrictamente mayores que cero, y análogamente, pues en V tomo las columnas correspondientes. Eso me permite tener una misma factorización de A. Aquí A es igual a este producto de matrices, donde S es cuadrada y aquí sí, todos los valores singulares son estrictamente positivos. Las matrices U siguen teniendo columnas ortogonales, pero ya al no ser cuadrada, pues no va a ser unitaria. Eso tiene una interpretación geométrica bastante bonita, por lo menos para tener una noción de qué es lo que significa que A es el producto de estas tres matrices. ¿Okay?
Entonces, si yo pienso en la acción de A sobre un círculo, digamos, sobre el círculo unitario, por decir algo, entonces, como A es U por S por V transpuesta, entonces yo digo, bueno, primero pienso en qué ocurre cuando yo multiplico por V transpuesta. Como V transpuesta es una matriz unitaria, entonces simplemente, como preserva norma, ¿verdad? Pues lo que está pasando es que tengo una rotación, digamos, de ese círculo. Entonces los semiejes principales que marco en rojo y en azul, simplemente pues se rotan, digamos, en cierto ángulo. Luego, S, como es una matriz diagonal, pues simplemente lo que hace es reescalar los ejes principales. Entonces, en este nuevo círculo, el eje X positivo se reescala a una distancia sigma 1 y el eje Y positivo se reescala a una distancia sigma 2, obteniendo una elipse. ¿Okay? Y finalmente, la acción de U, pues lo que hace nuevamente, al preservar normas, lo que hace es simplemente tener una rotación de esta forma. Entonces, esto esencialmente lo que me dice es, bueno, la acción de A sobre este círculo, pero simplemente es una elipse rotada donde los semiejes mayores, bueno, perdón, donde los semiejes, el semieje mayor y el semieje menor, corresponden a los valores singulares de la matriz. ¿Okay? Si un valor singular fuera cero, podría ser el caso, entonces lo que ocurre es que esta elipse se degenera a una recta, ¿verdad? Precisamente porque entonces el rango de la matriz va a ser 1 y pues tendríamos una única recta. Y si hay preguntas, ¿verdad? Con gusto pueden interrumpir. Entonces, ahora sí, bueno, esa es la definición y muy bonito todo. Eso es lo que significa cuando uno habla de la descomposición en valores singulares. Entonces, voy a poner un poquito de contexto histórico y aquí voy a empezar basándome en este artículo que salió en 1993 en Science Review, en donde precisamente se habla de cómo la- esta, esta teoría pues fue desarrollada. Y esencialmente, ¿verdad? Se debe a 5 matemáticos. Por tiempo no voy a poder hablar de todos, pero voy a hablar de Beltrami un poquito, de Jordan y al final de Schmidt. ¿Okay? Eh, pero bueno, ahí está la referencia por si quieren verlo con calma. Y creo que también es relevante porque pone en contexto un poco, ¿verdad? Cuál es el problema que los matemáticos estaban resolviendo en su momento y que eventualmente pues eso condujo a la existencia de la descomposición. Algo importante que no he dicho, ¿verdad? Es que cualquier matriz cuadrada tiene una descomposición en valores singulares, ¿okay? Que es parte de la teoría que ellos desarrollaron. Entonces, Beltrami en 1873, él estaba estudiando formas bilineales en espacios de dimensión finita, ¿verdad? Hay que hacer la aclaración, mi exposición va a ser en general en matrices, todo va a ser en dimensión finita. Solo con Schmidt voy a hacer un pequeño paréntesis en dimensión infinita. Pero entonces, si yo tengo una forma bilineal, que eso simplemente es una función de dos variables, donde es lineal en cada entrada, y yo tengo una base, que son los que denoto aquí como phi i, entonces, al ser lineal en ambas entradas, pues esto yo simplemente lo puedo representar como esta forma de acá, que es x transpuesta por a por b. Entonces, esas, digamos, las funciones en las que Beltrami se centró. Él dijo, tengo una matriz A y multiplico por un vector transpuesto a la izquierda, un vector y a la derecha, y yo quiero ver qué pasa con esas funciones, qué puedo deducir de ellas. Y entonces la pregunta natural que dijo fue, bueno, ¿qué pasa si yo hago un cambio de base? Entonces, simplemente si yo reemplazo la x por una matriz U, que él todavía aquí no dice que es U, por una nueva variable chi, un nuevo vector chi, y y que lo cambio por v por eta, entonces haciendo una sustitución directa, uno obtiene esta representación en donde tengo una nueva matriz S, que simplemente pues, es este cambio U transpuesta por A por U, la que esencialmente es el cambio de base que uno piensa. Y entonces él bajo ciertas restricciones, tal vez un poquito restrictivas, pero al ser el primero, digamos, ¿verdad? Que no se puede pedir mucho, pero con algunas restricciones que en la siguiente diapositiva presento, demostró que es posible escoger estos cambios de base U y U de forma tal que S tuviese una forma diagonal con entradas mayores o iguales que cero. Y entonces él que tomó como hipótesis, bueno, él dijo que voy a trabajar con raíces, perdón, con matrices reales cuadradas. Él asumió que eran invertibles y que tenía valores singulares distintos. Entonces, bajo esas hipótesis, él se puso a jugar un poco con el álgebra y dijo, bueno, okay, de la condición que escribí antes, que S era U transpuesta por A por V, entonces puedo tener esta expresión y entonces reescribe el problema a calcular los valores propios, perdón, los valores propios de la matriz A por A transpuesta. Entonces él dice, si yo quiero hacer esto, todo lo que tengo que hacer es calcular el determinante de A por A transpuesta menos sigma cuadrada por I, que son los valores propios de A por A transpuesta. Y, el cual, digamos, dio el inicio a este estudio. Un año después, llega Jordan
y de nuevo le estaba estudiando formas bilineales, solo que él estaba más preocupado por temas de optimización. Entonces él dijo, ¿qué pasa si yo tengo esa misma función, x transpuesta por A por Y, y yo ando buscando el máximo, aquí me equivoqué con los índices, es el máximo sobre vectores x y y de norma 2 igual a 1. ¿Okay? Y entonces, pues, haciendo el análisis correspondiente, llegó a ecuaciones que debía resolver para encontrar esos puntos críticos, y se dio cuenta, bueno, ok, en este caso yo lo que debo resolver es el determinante de esta matriz. Bueno, este determinante igual a 0, pero ¿qué es el determinante de la matriz? Son los valores propios de la matriz, y aquí es donde quería hacer unas anotaciones, pero bueno, vamos a ver cómo me va. Son los valores propios de la matriz 0, A, A transpuesta y 0. Entonces, en algoritmo es bastante diferente a lo que hizo el estudio anterior, porque, ¿verdad? En el anterior estábamos hablando de los valores propios de la matriz A por A transpuesta. En este caso, Jordan duplica, digamos, la dimensión de mi matriz, ¿verdad? En este caso, esta es una matriz de doble tamaño, y lo reescribe como este problema de valores propios. ¿Okay? Lo cual es muy bonito, pero ahorita voy a hablar un poco de cuál es el problema de pensarlo de esas dos formas. Y regálame un segundo para borrar. Okay. Okay. Y como no sé, okay. Y bueno, ¿qué hizo él? Y aquí voy a dar un sketch, digamos, unas cuantas líneas bases de la prueba, que esencialmente es la prueba que conocemos hoy como natural, digamos, para eso, que es una prueba bastante inductiva, donde uno reduce la dimensión del problema. Entonces, él, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, si yo agarro un valor singular que satisface que ese determinante vale 0, entonces al ser un valor en donde tengo el máximo que andaba buscando, yo sé que puedo escribir A por U igual a sigma 1 por V. ¿Okay? Hay dos vectores U y V que me cumplen esta relación. Y entonces, ¿qué dijo él? Bueno, si yo tengo U y V, que van a ser los valores singulares correspondientes a sigma 1, completemos una base ortogonal. Tengo U como vector columna, lo completo una base ortogonal del espacio. Tengo V como vector columna, lo completo un espacio ortogonal. Y hago el cambio de base correspondiente. Y entonces, con ese cambio de base, cuando yo multiplico U transpuesta por A por V, obtengo una matriz que en términos de bloques tiene el primer valor singular en la primera entrada, bloques de ceros fuera de la diagonal, tengo una matriz AU. Entonces, eso esencialmente es el paso inductivo en la demostración, que me permite decir, bueno, ok, si usted ya tiene el primero, encuentre ese U y V, calcule U techo y V techo, y ahora el problema se reduce a una dimensión menor con este AU. ¿Okay? Esa es, digamos que esencialmente la prueba. Aquí algo relevante también es que ese primer valor singular está determinado por la norma 2 de la matriz A, que para los que no saben o no recuerdan eso, pero simplemente la norma 2 de la matriz es el supremo de las imágenes AX, donde pruebo con todos los vectores de norma 1, todos estos eran normados. Y eso, pues esencialmente, sí, a grosso modo, fue lo que hizo Jordan. Sí lo hizo a nivel más teórico y técnico, matemáticamente hablando, fue más formal, y no había tanta restricción como en el primero. Y el tercero, que vale la pena mencionar, es Schmidt, que en 1907 empezó a estudiar, bueno, no sé si empezó ese año, pero ese año en particular publicó ese estudio, en donde tomaba núcleos continuos y simétricos. Cuando uno habla de un núcleo, es una función dos variables, en este caso definía dos intervalos a b a b, que toma valores reales. Y entonces dijo, bueno, para ese núcleo voy a definir lo que se llama una eigenfunción y un eigenvalor. El eigenvalor va a ser lambda y la eigenfunción va a ser phi, si se tiene esta relación. ¿Okay? Entonces, es una versión ya continua, ¿verdad? En espacios de dimensión infinita de lo que está pasando. Y para nosotros actualmente, ¿verdad? Los valores propios serían de la forma 1 entre lambda, pasando lambda a dividir, asumiendo que no es cero. Y eso, digamos que tal vez no tiene mucha relación con lo que estoy hablando de descomposición en valores singulares, pero cuando el núcleo ya no es simétrico, cuando A no es simétrico, pues aquí sí uno puede definir eigenfunciones izquierdas y derechas, que son las que se llaman U y V, que dependen de la variable con la que yo integro. Entonces, eso da una teoría, o al menos a partir de ahí empezó la teoría, que generaliza todo este tema de valores singulares y funciones singulares para espacios de dimensión infinita. ¿Okay? Pero de nuevo, eso es nada más para que lo tengan por ahí pendiente. Lo que sí es muy relevante de lo que hizo Schmidt es que él se preguntó, bueno, ok, y si estoy en el caso de dimensión infinita y yo tengo una matriz A
y yo ando buscando minimizar la norma de A y una cierta suma de matrices de rango 1, ¿cómo puedo hacer yo para minimizar eso? Que esencialmente es, si recuerdan la foto de la primera diapositiva, ahí lo que estábamos haciendo es minimizando la foto original por una suma de bajo rango. Y eso no lo voy a responder ya, eso voy a responderlo en unas cuantas diapositivas. Pero este estudio, digamos, empezó acá. Okay. Pasaron los años, la descomposición en valores singulares pues siguió ahí, ¿verdad? Su rumbo. Y en 1965 fue donde, bueno, este era otro video, pero ahorita les pongo el video al final en YouTube, en donde tomó más valor o sentido el cálculo con respecto a lo que estaba antes. ¿Okay? Y es este estudio que pongo por acá, de Golub y Kahan en 1965, que se llama Calcular valores singulares y la pseudoinversa de una matriz. ¿Okay? Y, aquí curioso nada más, para la época pone, como resumen, se presenta un método numérico estable y bastante rápido. ¿Okay? Que si uno lo pone en contexto, ¿verdad? Pues todo el tema de la tecnología y computadoras en aquel entonces apenas estaba casi que en pañales, ¿verdad? Y el hecho de que a estas alturas, en 1965, surgieran algoritmos numéricos en donde ya se hable de estabilidad, de eficiencia, ¿verdad? Da bastante que decir. Y, bueno, entonces sí, ellos dicen efectivamente, nuestro algoritmo es estable y bastante rápido, tipo de, de- de dos propiedades relevantes que hicieron que el estudio fuera bastante aceptado. Y aquí hago un énfasis nada más en la parte de estable, ¿okay? Y sobre todo para entender por qué es que los algoritmos que mencioné antes de calcular valores propios de estas matrices no son razonables. Y es que si yo conozco la descomposición en valores singulares de A, como U sigma por V transpuesta, un simple cálculo le dice a uno que A por A transpuesta es esta matriz y A transpuesta por A es esta matriz. Que esencialmente, ¿verdad? Fue lo que vieron al inicio. Entonces, ¿qué me dice, por ejemplo, esta segunda ecuación? Y pues simplemente si yo quiero calcular las entradas de sigma, ¿verdad? En mi matriz diagonal con valores singulares, pues esta es una descomposición en valores propios de mi matriz A por A transpuesta. Entonces, ¿qué debo hacer? La idea es muy sencilla. Pues calcule valores propios y vectores propios de A por A transpuesta, sáquele la raíz cuadrada y esas van a ser sus entradas de sigma, ¿okay? La raíz cuadrada positiva. Y los U, ¿verdad? Serían los vectores propios asociados a esta matriz. Y V serían los vectores propios asociados a transpuesta por A. Entonces, como idea teórica, pues es bastante simple. Eso es lo que es. Pero ¿qué pasa? El problema de valores propios en general es inestable. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí pongo un ejemplo muy sencillo de a qué me refiero con eso, ¿no? Si yo tomo una matriz 2 por 2, sencillita, uno es en la diagonal, epsilon aquí abajo y uno entre epsilon en esta otra posición, y uno le calcula los valores propios, en este caso dan 0 y 2. ¿Okay? Si yo reemplazo este epsilon en la esquina inferior izquierda, en la entrada 2, 1, por un 0, los valores propios valen 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo digno de observar acá? Bueno, que si yo pienso en estas dos matrices y epsilon es un número muy pequeño, pues ambas matrices están lo suficientemente cerca, ¿verdad? De hecho, si uno define las normas en las matrices, etc., la norma pues es epsilon. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Cuando pienso en los valores propios de ambas matrices, los dos valores propios eh, están alejados por una magnitud de 1. ¿Okay? Entonces, eso a mí me dice que una pequeña perturbación en mi matriz me genera una gran perturbación en mi salida del programa como tal. Y entonces, y esto es un simple ejemplo 2 por 2, ¿verdad? Cuando ya metemos más matrices de mayor tamaño, pues las cosas se complican. Y entonces, de ahí, digamos, es uno de los, cuando ellos dicen estable, es que realmente este tipo de problemas a nivel numérico no ocurre. ¿Okay? Entonces, el algoritmo de ellos básicamente va en dos pasos. ¿Okay? El primer paso es obtener una matriz bidiagonal que tenga los mismos valores singulares de A. ¿Okay? Aquí voy a centrarme en cómo obtengo los valores singulares. Y entonces, ellos dicen, bueno, ok, si yo logro escribir A como P por J por Q, bueno, y ellos lo hacen para complejos. Los primeros estudios que mencioné eran para reales, eventualmente se generalizó para entradas complejas. Pero si yo puedo escribir A de esta forma, y, bueno, perdón, el paso uno es, pregunta, yo puedo escribir A de esta forma, donde J es una matriz bidiagonal, expresada de esta manera. Tengo elementos en la diagonal, que son los alfas, desde alfa 1 hasta alfa n, y tengo elementos sobre la diagonal,
que serían los beta 1 hasta beta n menos 1. Entonces ellos dicen, ok, eso es lo primero que vamos a hacer. Esto es relativamente sencillo, ya voy a explicar las ideas que hay detrás de esto, pero sobre todo lo relevante es que esto se puede hacer en una cantidad finita de pasos. ¿Okay? En aritmética exacta simplemente ocupo hacer una cantidad finita de multiplicaciones y voy a obtener esta representación. Entonces, pongo por acá. ¿Cuál es la idea? Bueno, si yo tengo mi matriz A, que es esta que tengo aquí, ¿okay? Yo voy a multiplicar a la izquierda por un operador, por una matriz P1. ¿Okay? Y entonces la idea es que cuando yo haga eso, pues obtenga una matriz en donde las entradas por debajo de la diagonal sean cero, porque yo quiero que todo lo que esté debajo de la diagonal sea cero. Después, yo digo, bueno, perfecto, una vez que yo tengo esas entradas como cero aquí abajo, yo digo, ok, ahora voy a hacer lo mismo, pero multiplicando por la derecha. Entonces, a lo que ya tenía voy a multiplicar por Q1 transpuesto a la derecha, de forma tal que en las entradas que estoy marcando aquí en azul, obtenga cero en las siguientes. ¿Okay? Y de esa forma voy a obtener solamente dos entradas no nulas, una en la diagonal y una por encima de la diagonal. ¿Okay? Claramente eso se puede hacer de muchas formas, pero la idea es que estos operadores sean unitarios. ¿No? Entonces, a manera de implementación, lo mejor es pensar en lo que se llaman reflexiones de Household, ¿okay? Que simplemente son proyecciones. Entonces, aquí para no meterme mucho en escribir ecuaciones, pongo un grafiquito en donde simplemente, ¿cuál es la idea? Pues en cualquiera de las dos operaciones que mencioné antes, tengo un vector X, que es este que está acá, y yo ocupo que su imagen, que es lo que pongo aquí, ocupo que la imagen de X sea de la forma un cierto escalar, que en este caso es la norma de x2, con algún signo de módulo 1, por el vector E1, porque yo quiero que sea un vector que todas sus entradas valen 0, a excepción de la primera entrada. Este E1 es el vector canónico 1 y el resto de ceros. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Geométricamente esto tiene una solución muy sencilla, pues lo que hago es reflejar, ¿verdad?, sobre esta línea, en este caso en los reales, en dos dimensiones tengo dos opciones. Si esta es mi X, yo puedo tomar que su imagen esté sobre el eje X positivo y que esté sobre el eje X negativo. Por esa razón es que aquí pongo un más menos. Y simplemente, pues, eso es reflejar con respecto a estos dos planos que tengo acá. Y entonces, el problema de álgebra lineal es relativamente simple de obtener. Si defino este vector v, que en este caso, por temas de estabilidad, uno lo pone como el signo de la primera entrada, por la norma de 2 de x por e1 más x. Eso es este vector v. Entonces, pues esta reflexión viene dada por esta matriz de acá. Simplemente proyectar y restar otra vez. El 2 es porque, puse muchas líneas. El 2 es porque a x le tengo que restar una vez y llego acá, este pedacito, y luego otra vez lo resto y llego a sumar. Y con el fin de no modificar los ceros que ya teníamos, pues tengo que ponerlo en temas de bloques. Hay que poner un montón de ceros para no alterar en mis productos matriciales lo que yo ya tenía en mi forma diagonal. Entonces, esa es la idea en el fondo de lo que ellos proponen, que este ya era, este operador era conocido. Y entonces, ¿de qué me sirve a mí tener esa escritura en este primer paso? Pues bueno, que si yo pienso en la transpuesta por A, tiene esta forma bonita, y esto a mí lo que me dice es que J transpuesta por J es similar a transpuesta por A, o sea, tienen los mismos valores propios. ¿Sí? Y si tienen los mismos valores propios, como los valores singulares son las raíces cuadradas positivas de esas matrices, pues entonces sus valores singulares son los mismos. Entonces, reducen el problema de encontrar los valores singulares de A encontrar los valores singulares de una matriz que ahora solamente tiene entradas en la diagonal y por encima de ellas. ¿Sí? Más aún, uno dice, perdón, paso dos antes. Una vez que tengo esa matriz J, que es la bidiagonal, yo digo, bueno, okay, mi problema va a ser factorizar esa matriz. Pero entonces, si yo logro factorizarla, cuando me voy a mi matriz original A, que ya sabíamos que era P por J por Q, cuando reemplazo J por esta expresión, pues llego a mi descomposición en valores singulares, donde U va a ser dada como P por X, que es esta otra, y Q por Y. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Bueno, A la escribo como P por J por Q, me despreocupo de P y Q, ahora encuentro la factorización de J y eso me va a dar la factorización de A. Y, una simplificación, y también esto ahorita va a tal vez tomar un poquito más de sentido con un dibujito que presento más abajo,
Como la matriz J en general es rectangular, pues realmente yo puedo olvidarme de todos los ceros. Aquí estoy haciendo el dibujo donde m es mayor que n, pero va a haber un bloque de ceros. Yo puedo olvidarme de esos bloques porque como tal, ¿verdad? Los valores singulares positivos van a ser los mismos. Y entonces ahora el problema está en pensar en esta matriz J, que es cuadrada. Y entonces, ¿qué fue lo que notaron ellos? Bueno, ya esto lo sabían de antes, ¿verdad? Que lo que ocupan, si quieren buscar valores singulares de una matriz J, pongo J, J transpuesta, 0 y 0, y calculo los valores singulares. ¿Okay? Y se puede demostrar que los valores singulares de esa matriz, perdón, los valores propios de esta matriz J techo son los valores singulares de J, tanto positivos como negativos. Y si uno trabaja un poquito con el álgebra que hay detrás, simplemente pues, plantea el problema de valores propios, llega a un sistema de ecuaciones de esta forma, ¿sí? Y a ellos se les ocurrió, bueno, primero, si uno lo escribe explícitamente, este sistema es este de acá, que tal vez no voy a hacer mucho énfasis en eso, pero como J era bidiagonal, solo tenía en su diagonal alfas y en su superdiagonal betas. Entonces son sistemas de ecuaciones relativamente simples. Pero ellos dijeron, no, vamos a hacer una, esta es la misma, pero vamos a hacer una sustitución. Entonces, en ese sistema voy a poner mis x y y, que son mis entradas de mis valores singulares, como un nuevo vector que llamo z. Y bajo ese cambio de variables, entonces ahora sí, esta no es la parte relevante, reducen el problema a una matriz ya no bidiagonal, sino a una matriz tridiagonal con ceros en la diagonal. ¿Okay? Una matriz de tamaño 2n por 2n. Y entonces la pregunta es, ok, quiero encontrar los valores propios de esta nueva matriz, que en general tiene entradas complejas. ¿Okay? Entonces ellos dijeron, bueno, podemos hacer un cambio más aún. ¿Por qué razón vamos a trabajar con entradas complejas si lo que andamos buscando al fin y al cabo son números reales? Entonces, a esta matriz T, tridiagonal, que estoy mostrando acá, uno puede encontrar una matriz D diagonal unitaria, de forma tal que si multiplico a la izquierda y a la derecha por D y D transpuesta, tengo una matriz que también es tridiagonal, bueno, porque D es diagonal, pero de forma tal que las entradas que tengo fuera de la diagonal son la misma. ¿Sí? Y no son solo la misma, sino que son números reales, no negativos. Entonces ahora sí, todo el problema se redujo a pensar en los valores singulares de esta matriz. ¿Okay? Y para eso ya sí habían métodos conocidos que podían aplicarse. Pues, en particular, y aquí nada más a modo de resumen, ellos lo que dijeron fue, ok, reducimos el problema a una matriz tridiagonal y entonces busco valores propios de una matriz tridiagonal mediante este famoso algoritmo, que es el algoritmo de Star, ¿sí? Que me permite encontrar de manera precisa y de manera eficiente valores singulares de matrices simétricas tridiagonales. Y de nuevo, aquí sí quería rayar, vamos a ver cómo me va. Entonces, ¿cuál es la idea del algoritmo? Si yo tengo una matriz tridiagonal, la que sea, pues simplemente voy a generar una sucesión. Y esa sucesión la genero formando los determinantes de los menores principales. Entonces, genero la matriz 1 por 1, le saco el determinante. Genero la matriz 2 por 2, le saco el determinante. Genero la matriz 3 por 3, le saco el determinante. Y así sucesivamente. Resulta ser que esa sucesión, bueno, primero hay varias propiedades bonitas. Lo primero es que en función de lambda, todos esos polinomios característicos interlazan raíces, separan raíces entre sí. Pero tal vez más aplicado a lo que me interesa ahorita, es que si uno cuenta los cambios de signo, para lambda fijo, si yo cuento los cambios de signo, eso me dice cuántos valores propios hay mayores que lambda, cuántos valores propios hay menores que lambda. Entonces, esa sucesión de determinantes me permite localizar valores propios y en general, como es una matriz tridiagonal, uno puede escribir una fórmula de recurrencia para todos estos menores, una relación de recurrencia de órdenes. Entonces, eso permite casi que en orden lineal poder ubicar valores propios y, más aún, permite realizar algoritmos tipo de bisección para encontrar de forma precisa los valores propios. Y entonces, pues esencialmente esa fue la idea que ellos presentaron. En su artículo también pues hablan de cómo encontrar los vectores singulares, pero por temas de tiempo pues aquí no voy a poder mencionar. ¿Okay? De manera directa también se puede, ellos dijeron, bueno, otra alternativa es usar la otra fórmula de J por J transpuesta, que uno obtiene igual una matriz tridiagonal y pues aplicar el mismo algoritmo a esta matriz tridiagonal. Y esta es la misma idea, tal vez voy a brincármela para hablar un poquito de tiempo.
Entonces, ahora sí, hay aplicaciones vacilones, unas bastante directas de la factorización. Y es que, por ejemplo, en álgebra lineal uno enseña, bueno, hay espacios relevantes cuando uno tiene una matriz. Bueno, son los famosos 4 espacios fundamentales. Uno es el espacio generado por las columnas, por las filas. Otro es el núcleo de la matriz. Y pues bueno, también está el núcleo, digamos, izquierdo, que aquí represento con estas 4 propiedades, ¿verdad? Entonces, si tengo una matriz A de tamaño m por n, entonces en Rn tengo 2 espacios. Uno es el generado por las filas, que en general, ¿verdad?, son elementos de la forma A transpuesta por Y. Tengo el núcleo, que son todos los X que hacen que A por X sea 0. Y en el espacio Rm, ¿verdad?, pues yo veo el espacio generado por las columnas de A, que son vectores de la forma A por X. Y tengo el espacio, el núcleo, digamos, de A transpuesta, ¿verdad?, que son todos los vectores Y que hacen que A transpuesta por Y sea. Entre estos bloques hay ortogonalidad, ¿verdad? Es fácil ver que esto es 0. Y el detalle es que si uno conoce entonces una descomposición en valores singulares, estos 4 espacios son triviales. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque entonces si yo pienso en Rn, que es la parte de la izquierda del dibujo que acabo de enseñar, cuando yo pienso en mi descomposición, que A era U por S por V transpuesta, multiplico por V a la derecha, y entonces tengo que A por V es U por S. Y entonces si tomo los R valores singulares estrictamente positivos, pues yo puedo escribir esta expresión en forma explícita, diciendo que cuando multiplico A por la columna J de U, lo que obtengo es el valor singular correspondiente por la columna J de U. Eso cuando J va de 1 a R, que son de nuevo los valores singulares positivos, para que todos los valores singulares positivos están en este bloque. ¿Okay? Por el contrario, si yo ya me salgo de ese bloque, como todos los valores singulares son 0, entonces más bien el producto que voy a obtener es 0. Entonces A por VJ va a ser 0 para ese montón de valores singulares. Y entonces eso me dice, listo, su espacio fila va a estar generado por las primeras R columnas de U y su núcleo va a estar generado por las siguientes columnas de U. ¿Okay? Queda una caracterización, creo yo, bastante simple de estos espacios. Cuando vemos el otro espacio Rm, pues la idea es la misma. Yo puedo escribir que A transpuesta por V es V por S transpuesta, y entonces pensar en los espacios generados por las columnas y el núcleo izquierdo, ¿verdad?, que serían todos los Y, tales que A transpuesta por Y vale 0, son simplemente las columnas de U. Las primeras R me dan el espacio generado por las columnas, y las restantes me dan el núcleo izquierdo. ¿Okay? Aquí espero que esté implícito, también no lo dije, ¿verdad? Que directamente entonces el número de valores singulares estrictamente positivos de la matriz equivale al rango, ¿verdad? Porque el espacio columna es generado por R vectores. ¿Okay? Y otra más interesante es la de esta de aproximaciones de menor rango. Que si uno escribe A, ¿verdad?, de factorización en valores singulares, U por S por V transpuesta, este producto, cuando uno lo desarrolla con respecto a las entradas de la diagonal de S, pues uno tiene una suma de los R valores singulares positivos de matrices de rango 1. Aquí hago énfasis, este UI por VI transpuesta es una matriz de rango 1 que se obtiene de multiplicar este vector UI, que es un vector columna, por VI transpuesta, que sería un vector fila. Entonces, esencialmente lo que tengo son repeticiones de este vector fila multiplicados por cada uno de los escalares que aparecen en UI. Y entonces, dentro de la pregunta que puse antes de Schmidt, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? Y aquí, este sí lo puse en tech. ¿Qué pasa si yo agarro y no sumo hasta R, sino que yo sumo hasta un cierto valor en U? ¿Okay? ¿Será esa aproximación lo suficientemente buena? Y eso pues va a tiene cierto sentido porque los valores singulares van en orden decreciente. Entonces, ¿verdad?, pues conforme yo voy sumando más y más términos, estoy tomando las contribuciones de los mayores valores singulares. Entonces, se puede demostrar que si yo tomo nu valores singulares, entonces, cuando yo pienso en la diferencia entre mi matriz y esta aproximación en la norma 2, eso es el ínfimo de A menos B, donde B pertenece al espacio de todas las matrices de rango a lo sumo nu. Entonces, ¿eso qué es lo que me dice? Si yo quiero aproximar una matriz A por una matriz de bajo rango y de la mejor manera, lo que tengo que hacer es tomar esta aproximación que viene dada en términos de los valores singulares. Y eso, pues en general me permite, y aquí sí voy a dejar de compartir pantalla un segundo y voy a ponerlo por acá. Eso me permite jugar, y la manera más sencilla de verlo, creo yo, es con imágenes.
Y, ¿verdad? Cuando yo pienso en una imagen, es una matriz que tiene pues, entradas, dependiendo de qué formato estén, digamos que reales. Y en este caso, como voy a presentar una imagen en color, ¿verdad? Es una matriz con 3 capas. Y entonces, pues uno va viendo que conforme va sumando, ¿verdad? Los rangos de estas aproximaciones, pues voy convergiendo a mi solución, a mi matriz total. ¿Sí? Si están viendo el video, ¿verdad? Espero. Si no, de las partes. Lo que es relevante tal vez aquí, ¿verdad? Es ver la aproximación, por ejemplo, del rango, bueno, dejemos la de rango 2, que fue la que se detuvo, ¿verdad? Cómo identifica eh, ciertas partes relevantes o, bueno, vamos a ver, ciertas características, tal vez muy primitivas, ¿verdad? Que son estas líneas verticales, que si se fijan, esas no varían conforme, bueno, obviamente varían porque se aproxima más, pero estas líneas verticales, ¿verdad? Identifican precisamente estas columnas que están en la foto, que son verticales, lo mismo con los árboles. Pues eso permite una gran cantidad de aplicaciones en temas de reconocimiento de imagen. Por ejemplo, se utiliza mucho en identificación de patrones o cosillas así en imágenes, ¿okay? El reconocimiento facial. Y, eso esencialmente, ¿verdad? Un poquito más formal de lo que está ocurriendo. Aquí estoy mostrando los valores singulares de esa matriz, de esa foto, digamos, del edificio de la escuela. Hay 3 curvas porque cada una corresponde a las 3 matrices que conforman la imagen. En general, las 3 se parecen bastante. Y entonces es claro que hay una acumulación, digamos, de valores singulares de orden de magnitud grande acá, a la izquierda, pero eventualmente, ¿verdad? Estos órdenes decaen. Entonces, por esa razón es que con tener una poca cantidad de valores singulares, yo puedo tener una aproximación bastante decente, porque los valores singulares pequeños casi que son despreciables para temas de aplicación. Hay miles de aplicaciones. Ayer nada más, esto es una búsqueda que hice rápido para mostrar de manera directa. No sé si saben, pero en Google uno puede buscar patentes en general. Y si uno pone valores singulares, por ejemplo, hay al menos 140.000 patentes que se relacionan con valores singulares. Muchas de las que, bueno, de las que primero aparecen aquí, ¿verdad? Tienen que ver con clasificación de objetos y muchas van en la línea de aprendizaje automático. Eh, pero también voy a hablar del primo menor, o dependiendo, no sé si alguien está, si alguna estadística en la audiencia, pero voy a hablar un poquito del componente de análisis principales. Lo que más me... Ah, bueno, de hecho ya se me está yendo el tiempo. ¿A qué hora debo parar? A las ya. Me quedan... No, falta ¿Todavía falta? Ok, ok. unos 10 minutos más. Ok, ok. Nada más de estas patentes que vi, una me hizo mucha gracia, entonces tuve que tomarle un pantallazo. Una aplicación de valores singulares para identificar personas que puedan tener una relación exitosa, para que vean que hay cosas que tal vez para uno ni sabe que existen, pero tienen aplicaciones de lo más variado. En fin. Okay. Y bueno, como les decía, hay un tema que también es conocido, que o al menos es de bastante renombre, que es el tema de una aplicación de análisis de componentes principales. Entonces, igual, si uno busca, pues hay al menos 177.000 aplicaciones en patentes en este tema. Y pues quiero hacer tal vez un comentario en los últimos minutos que me quedan, precisamente para ponerlo en contexto de la descomposición en valores singulares, porque al fin y al cabo no son más que la misma cosa, ¿sí? Componentes principales surgió tal vez más de un enfoque estadístico, eh, pero tiene una caracterización muy simple en temas de valores singulares, que de hecho ahorita voy a compartir el código. Para los que no saben de qué estoy hablando, pues análisis, que es, que lo puse al revés, análisis de componentes principales, perdón. Uno tiene un conjunto de datos con ciertas características, entonces no sé, digamos que aquí estoy graficando la edad y la altura, por decir algo, tengo 2 atributos, son puntos en mi espacio, y entonces este análisis de componentes principales lo que hace es medir la mayor varianza, encontrar la dirección de mayor varianza en los datos. Entonces, por ejemplo, para estos datos que pongo aquí, pues pareciera que la primera dirección en la que hay mayor varianza es esta que marco en negro, pues eso es lo que se llama primer componente principal, y luego busco en las direcciones ortogonales que me queden, pues la siguiente mayor varianza, que en este caso, como estamos en 2 dimensiones, pues eso sería. ¿Okay? Eso así, a modo muy, muy simplístico. Espero que ningún estadista me regañe por presentarlo de esta forma. No obstante, digamos, a modo de implementación, aquí pongo 2 códigos en MATLAB muy,
muy resumidos, digamos, de qué es lo que ocurre en el fondo, ¿verdad? Esta es, digamos, a la izquierda, la implementación sin valores singulares, que esencialmente uno tiene la matriz A, y le resta, digamos, lo que hace es trasladar, ¿verdad? Le resta la media para trabajar con datos distribuidos, mejor distribuidos. Forma esta matriz de covarianza, que es E, y a esa matriz de covarianza se le sacan los valores propios. ¿Okay? Y con base en eso se definen tres variables, que son las que usualmente se utilizan en la aplicación, que son los coeficientes, que son los valores propios, que son básicamente, bueno, no importa, esos no son tanto los que interesan. El que más interesa es el score, que es la matriz A rotada en la nueva base, ¿verdad? En este dibujito de acá, pues lo que está pasando es que yo estoy cambiando mis coordenadas, x, y, a esta nueva base, ¿verdad? De las líneas negras y azul. Entonces, los datos bajo este nuevo sistema, pues se rotan, y eso es lo que se guarda en este matriz score, que simplemente es x, que son los datos iniciales, por el coeficiente, ¿verdad? Que son esos vectores propios. Y con descomposición en valores singulares, pues la idea es, al menos para mí, que estoy más familiarizado con esto, es más simple, porque de manera parecida, resto la media y tomo la descomposición en valores singulares de esa matriz X. Y eso directamente me da las relaciones que tengo. Obviamente son equivalentes, no hay nada que decir, pero a nivel numérico, y como me dedico a esto, pues creo que ocupaba hacer el comentario, ¿verdad? Si bien es cierto, son equivalentes, hay una sutil diferencia, porque, ¿verdad? En el código de la izquierda uno calcula valores propios de la covarianza, y en el código de la derecha uno utiliza los datos originales de la matriz inicial, ¿verdad? Y eso, pues a nivel numérico, tiene una sutil ligereza, y es que bajo este enfoque de calcular valores propios, uno puede tener problemas en los valores propios pequeños, ¿okay? Por temas de error y demás. Mientras que con descomposición en valores singulares, numéricamente uno obtiene resultados más precisos. Y aquí solo a modo de ejemplo, pues puse un caso de una matriz 10 por 10 aleatoria, en donde pongo los valores, donde pongo esta variable latente que se relaciona con los valores singulares y los valores propios, que esencialmente, ¿verdad? Pues a 4 decimales nos dan lo mismo, pero el último, que efectivamente el menor, pues da de un orden de magnitud bastante distinto, que pues claramente aquí al ser un ejemplo pequeño no es tanta la diferencia, porque para efectos de precisión de la máquina eso es un cero, pero que sí hay una sutil diferencia en ambos enfoques. ¿Okay? Eh, pero bueno, sí. ¿Okay? Y bueno, y nada más para los últimos 10 minutos que me quedan, voy a hablar de, de algo de lo que estoy tratando de meter dentro de mi investigación, como para que vean, ¿verdad? Que no son solo aplicaciones de patentes y cosas raras. Yo estoy muy interesado en resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, parciales, perdón. Bueno, ordinarias también, pero estoy más interesado en las parciales, que son más interesantes, más complicadillas. Y entonces, dentro de la construcción de los precondicionadores, pues uno siempre busca discretizar, y eso, tal vez para no usar palabras muy complicadas, uno sabe que las ecuaciones diferenciales tienen soluciones en espacios de dimensión infinita, por ejemplo, no sé, funciones que son continuas, para poner un ejemplo muy sencillo, pero a nivel computacional uno aproxima estos espacios de funciones por algo con dimensión finita. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí presento una función, y esta es aleatoria, no tiene que ver con ninguna ecuación diferencial particular, pero la pregunta es, para generar espacios de funciones que me aproximen por ejemplo, este espacio de funciones continuas, pues por temas computacionales uno espera, o al menos a uno le gustaría tener aproximaciones de bajo rango. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo veo esta función vista como una matriz, ¿verdad? Que me da los valores en cada nodo de mi dominio, pues resulta ser que los valores singulares, ¿verdad? Efectivamente decrecen, digamos, muy rápido. Entonces, realmente el rango de esta matriz, bueno, aquí usé una malla 10 por 10, entonces el rango de esa matriz es 10 por 10, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y obviamente si tengo una malla mayor, pues estos rangos van a aumentar. Y entonces la pregunta es, ¿de qué forma puedo yo eh, generar espacios de matrices en dominios irregulares de forma tal que mi rango sea suficientemente bajo? Y aquí nada más para ejemplificar, a la derecha pongo una aproximación de rango 1 de la función que tengo a la izquierda. Y aquí pongo la aproximación de rango 2 para la función que tengo a la izquierda. Entonces, ahí hay todo un tema de fondo, ¿verdad? Que no es solo como de calcule la descomposición y mide el error,
¿verdad? Sino que a nivel teórico hay todo un estudio detrás, ¿verdad? De temas de poder garantizar que estas aproximaciones singulares, que estas aproximaciones de bajo rango me permiten preservar las propiedades bonitas que tienen los espacios donde uno resuelve las ecuaciones. Pero bueno, no quiero filosofar mucho más al respecto. Tal vez agradecerles, y me queda nada más mostrarles el video que les prometí que les iba a mostrar. Nada más para que vean qué curioso. Y 10 segundos para abrir YouTube. Ok, ya abrió, pero no puedo compartirlo. Entonces, compartir pantalla. Y de nuevo, para poner en contexto, este es un video de 1976. Y no, creo que no compartí el audio, entonces voy a compartir otra vez. Compartir sonido. Y compartir. Hay muchas cosas que hacer con un segundo. Ya perdí el video, aquí está. Dura 6 minutos, no sé si quieren verle todos o les paso el link, pero... Y no escucho muy bien. To a mathematician, a matrix is a table of numbers which describes the relationships between the components of various kinds of systems. The system might be a bridge, an electrical circuit, a nuclear power reactor, or a sociological group. Each of the components of the system, the bridge struts, the resistors and capacitors, the neutrons, or the individual people, interact with the other components. The matrix elements represent the intensities of all these interactions. Analysis of the system using matrix techniques allows one to predict the effect of individual interactions on the overall system. Oscillations may be generated. Matrix analysis can describe the frequency and magnitude of such oscillations. This bridge near Tacoma, Washington, was designed and built before the effect of such interactions could be completely analyzed. The wind has reinforced some undesirable oscillations with unfortunate results. Modern computers are particularly well suited to solving problems involving large matrices. The designer of a system can obtain accurate predictions about the reaction of his system to external forces. The computer is used to simplify the matrix so that most of the entries will be zeros. One method is known as the singular value decomposition. The original matrix is represented as the product of 3 matrices. In the second of these matrices, the only non-zero elements lie on the diagonal. These elements, the singular values of the matrix, determine the frequencies of oscillation of the original system. The other 2 matrices must preserve the properties of the original matrix, so they are orthogonal matrices. Each is the product of elementary matrices, which affect only 2 rows or columns. Scientists at Los Alamos Scientific Laboratory have been studying methods for the accurate and efficient calculation of the singular value decomposition and of describing to computer users how the computation is carried out. In this 3-dimensional representation of a small matrix, each pyramid depicts the magnitude of a single matrix element. The diagonal of the matrix runs from the upper left to the lower right. Orthogonal transformations will be used to introduce zeros into the matrix. The initial transformations put zeros into the first row and then the first column. Each transformation affects 2 other columns or rows, shown here in blue. Later transformations introduce zeros into later rows and columns, while preserving the zeros already obtained. It is not possible to annihilate all the off-diagonal elements in a column, so this first stage produces a matrix with non-zero elements directly below the diagonal, as well as those on the diagonal. This film is produced by exposing a single frame each time a matrix element is altered, to illustrate roughly the computer time actually required for various phases of the computation. The elements shown in red are involved in auxiliary calculations which require time.
but which do not directly alter any elements. As more zeros are introduced, the rows and columns become shorter, and each transformation requires less time. The second stage of the calculation is a repetitive or iterative process, which reduces the size of the remaining off-diagonal elements, but does not zero them in a single step. During the process, new elements, shown in red, are temporarily introduced into the matrix. The calculations now being shown are primarily intended to reduce the size of the off-diagonal element at the lower right-hand corner. Once an off-diagonal element has reached a negligible magnitude, it is set to 0. The computation of the corresponding diagonal element is then complete, and the resulting singular value is shown in blue. During these iterations, most of the other off-diagonal elements are also being reduced in size, although not as rapidly. A few of them will occasionally increase in size. This makes theoretical analysis of the method difficult, but does not seriously impair its overall effectiveness. Since elements are being depicted according to logarithmic scale, the off-diagonal elements we see are actually quite small by this time. The transformations are still changing the diagonal elements, but the changes are not visible on this scale. Once a few of the singular values have been obtained, the off-diagonal elements have become so small that each of the remaining singular values is obtained with a single iteration. The final diagonal matrix, together with the two transforming matrices which produced it, then provide the basis for a complete analysis of the original matrix and the system which it models. Bueno, así es como calculaban valores singulares hace 50 años. Y bueno, eso sería oficialmente. Muchísimas gracias por el tiempo y no sé si hay alguna pregunta, comentario. ¿Preguntas del público? Okay, the previous video was about... Yo creí que era una pregunta. Yo no sé, es que eso se compartió, ¿verdad? Que se siguió YouTube reproduciéndose. Y ya no sé qué estoy compartiendo. Okay. Pero sí. Ok. Volvimos a muchas gracias. Okay, no sé, ¿tienen alguna pregunta, estimable público? Pues si no, entonces le damos las gracias a Juan Gabriel y a todos por participar. Los esperamos el martes a la 1 con el próximo coloquio. Ahorita voy a estar poniendo el aviso ahí en Facebook. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Juan Gabriel, por la charla. muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias. Hasta luego.